Hola, en este video estudiaremos el proyecto de aula de quinto grado llamado ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Este proyecto abarca de la página 144 a la página 159. Nota importante, la Secretaría de Educación Pública en esta nueva edición del libro de proyectos de aula de quinto grado, ordenó de diferente forma algunas partes de este proyecto, por lo que la numeración cambió, pero los ejercicios siguen siendo los mismos. También notamos que cambiaron algunas palabras. Te recomendamos apegarte a los ejercicios y no hagas caso a la numeración de la versión anterior. Seguimos entonces en la página 136 de tu libro con una nueva aventura, un nuevo proyecto que se llama ¿Qué está pasando con mi cuerpo? En este proyecto de indagación con integrantes de tu comunidad reconocerás las etapas de desarrollo humano y elaborarás modelos de aparatos reproductores femeninos y masculinos. Saberes de nuestra comunidad. Iniciamos en el punto número 1. En comunidad, o sea, ahí en equipos o en tu salón y de manera solidaria lean el siguiente texto. Vamos a leer entonces el texto. Dice así: Querido diario, desde hace tiempo he notado algunas situaciones extrañas en mi cuerpo, en mi forma de sentir y pensar. No logro entender lo que me pasa y para ser sincera, tengo un poco de temor de saber qué sucederá. Todo mi cuerpo está cambiando y la verdad no me siento nada cómoda. Lloro por cosas insignificantes, me enojo por cualquier cosa. Mis cambios de humor son tan repentinos que ni yo misma me explico por qué actúo de esa manera. Esto lo escribió el lunes 15 de diciembre. Es decir, estamos leyendo un diario de esta niña. El miércoles 7 de diciembre ella escribió: Querido diario, durante las clases me ocurrió algo para lo cual no estaba preparada. De pronto sentí algo muy extraño. Fui al sanitario y encontré una mancha roja en mi ropa interior. Llena de miedo fui a pedir ayuda a mi maestra, quien me orientó sobre lo que podía hacer. También me explicó que niñas y niños tienen cambios físicos y emocionales como parte de su crecimiento. Lo que escribió el viernes 9 de diciembre fue lo siguiente: Querido diario, hoy durante el recreo le conté a mi mejor amiga que el niño que se sienta junto a mí me parece atractivo y cuando lo veo, tengo una sensación extraña en el estómago. Le pregunté si alguna vez ella había sentido lo mismo y me dijo que sí. Continuamente me pregunto, ¿a qué se deberán todo esto que me está pasando? Punto número 2. De manera individual, después de haber leído la lectura, vamos a empezar a hacer una serie de actividades. Entonces, de manera individual y sin olvidar que eres parte de la comunidad, realiza las siguientes actividades. Inciso A. En una hoja suelta de tu cuaderno, o sea que vas a arrancar una hoja de tu cuaderno, y de manera anónima describe los cambios físicos y emocionales que han experimentado como parte de su crecimiento. Incluye alguna duda que tengas en particular, así es que tú vas a describir e incluir las dudas que tengas. Por ejemplo, yo escribí que los cambios que experimentan las niñas o que en un momento dado puedes experimentar es que físicamente la cintura se hace más pequeña, se crece lo que es el busto, se da el crecimiento del vello púbico, así como el vello de las axilas, la voz se adelgaza para las niñas, se hace más aguda y emocionalmente experimenta situaciones de enojo repentino o alegría, así como que comienzas a sentir mucha vergüenza por cosas sin importancia, entre otras cosas. Si tú eres un niño, podrías describirte de esta manera. Los cambios que experimentan los niños son cambios físicos. Se da el crecimiento de los testículos, del pene, aparece el vello púbico en las partes íntimas, aparece el vello de las axilas, los músculos se desarrollan, la voz se hace más gruesa y también aparece el crecimiento del vello facial en lo que es el bigote y la barba. Los cambios emocionales que sufren son enojos, alegrías eufóricas, esas alegrías eufóricas, y tienden a desafiar cualquier cosa que dicen los padres. Comienzan a sentir atracción por las niñas de su edad o más grandes, entre otras cosas. Entonces, estas serían dos descripciones.
Después de que te describas, vas a doblar la hoja y reúnela con las de tus compañeras y compañeros. Piden a sus maestros que junten las hojas para que después lean lo que escribieron sin llevar un orden en específico. O sea, todo va a ser anónimo de acuerdo a lo que haya dicho la maestra y recuerda que son descripciones. En comunidad y siendo respetuoso con los demás, lean los cambios que están experimentando y van a identificar si son iguales esos cambios o si son diferentes a los que viven los demás. Esto fue lo que yo identifiqué durante la lectura de las descripciones que se hicieron en el salón. Recuerda que si te lo dejan de tarea, dependiendo de lo que hayan leído, tú tendrías que escribir cuáles son eso que tú identificaste que aparecían entre todos, o sea, que eran iguales los cambios, y cuáles eran las diferencias. Por ejemplo, las respuestas iguales fueron, la mayoría respondió que sienten esos cambios de humor, es decir, todos dijeron que tenían alegrías repentinas o mal humor, como también dijeron que tenían esos cambios físicos, tanto las niñas y los niños, aquí serían niños, aquí serían niños, y también son muy parecidos esos cambios, como que les están apareciendo vello en las axilas, los hombres dijeron que les está apareciendo también lo que son los pequeños bigotes, etcétera. Las diferencias fueron que algunos todavía no experimentan en su totalidad todos esos cambios que se mencionaron. Otros no han experimentado para nada ningún cambio en menor o mayor medida. Esas fueron las diferencias. Entonces, dependiendo de lo que ustedes lean, responderían. A lo largo de este proyecto por indagación responderás las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características? Estas son las etapas. La prenatal, que consiste en la primera etapa dentro del desarrollo humano, y este radica desde que se está formando el niño en el vientre hasta que nace. Aquí te lo dice, mira, es la unión de las células sexuales femeninas y masculinas hasta su nacimiento en el parto. Esta sería la primera fase que se le conoce prenatal. La segunda sería la infancia, que radica, esta etapa comprende entre el nacimiento y los 6 años de edad. Esta es la infancia. Tenemos la niñez, que consiste normalmente en la etapa del crecimiento de la vida humana y se sitúa entre los 6 y 12 años y coincide con la escolarización primaria. Tenemos la etapa de la adolescencia, es posterior a la niñez, o sea, es la que le sigue después de la niñez y radica entre los 12 años a 20 años. Aunque hay varios muchachos o hay varias personas, niños, jóvenes, que puede variar mucho en cada ser humano entre estas edades. Tenemos después la etapa de la juventud, que inicia entre los 20 años y se extiende hasta los 25 años. Esta es la juventud. En general, las personas dentro de la etapa de la juventud se hallan más tranquilos consigo mismos, o sea, ya se quita eso de las alegrías repentinas y enojos repentinos. Después sigue la adultez. Esta se establece en la edad comprendida entre los 25 años y 60 años, se considera que son adultos. Esta es la etapa del desarrollo de la vida en el que el individuo alcanza la plenitud de su evolución física, biológica y psíquica. Después tenemos la etapa de la ancianidad, que es la continuación de la etapa de la adultez, pero en su etapa final y inicia aproximadamente entre los 60 años y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. Listo. Estas serían las etapas. Ahora vamos a contestar el inciso B. ¿Cómo están conformados los aparatos reproductores? Bien, este es el aparato reproductor femenino y está conformado por las trompas de falopio, los ovarios, el útero, que sería este que está aquí. El útero, recuerda que es donde va a crecer el bebé, el feto o el que va a ser el futuro bebé, crece en el útero. Tenemos el cuello uterino que sería aquí, la vagina que está por acá,
el miometrio, que se encuentra aquí, endometrio, que sería la capita que está aquí a un ladito, sería todo lo que recubre acá, endometrio, la trompa de falopio, que sería esta. El aparato reproductor masculino, tenemos la vejiga, glándula prostática, conducto deferente, que sería este que está aquí, el pene, que es todo esto es el pene, la uretra es este, por donde sale la pipí, el uréter sería este, vesícula seminal, es este, conducto eyaculatorio, que es por donde pasan los espermatozoides, el recto, que es por donde sale la popó, y los testículos, que sería todo esto que está aquí. Indagamos. Organícense con su comunidad para llevar los materiales que se requieren cuando su maestra o maestro lo indique. Número 2. Pónganse de acuerdo sobre cómo responderán las preguntas del punto número 3, que serían el anterior. Si lo van a responder por medio del libro de saberes, o tal vez por el internet, o tal vez preguntándole a alguien. Ahí ustedes se van a poner de acuerdo y comenten qué otros materiales y fuentes de información se necesitarán. Entonces, aquí es lo que te mencionaba. Se van a tener que ustedes en su salón o en equipo, de acuerdo a cómo estén trabajando o cómo vayan a trabajar, deben de ponerse de acuerdo si van a responder las preguntas anteriores de manera individual, si lo van a hacer por equipo, si lo van a realizar entre otros grupos, si van a especificar qué días o qué hora lo van a hacer, etcétera. Escriban todos esos acuerdos en esta parte. Revísenlos, modifíquenlos conforme realicen el proyecto. El siguiente tema sería cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características. Vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. Para investigar las principales características de la etapa de desarrollo, haz lo siguiente. Pero antes vamos a ver qué es lo que dice en esta parte de tu libro. Desde el momento de la fecundación, recuerda que la fecundación es cuando el óvulo de la mujer entra en contacto con el espermatozoide del hombre para que nazca una nueva persona. Entonces aquí te dice que desde el momento de la fecundación y hasta la vejez, el ser humano experimenta un proceso de cambios constantes. Ahora sí, vámonos al inciso A. De manera individual y en compañía de algún integrante de tu núcleo familiar, o sea, en tu familia, vas a preguntarle a alguien y consultar en internet, o tal vez decidan visitar la biblioteca pública, investiguen cuáles son las etapas del desarrollo del ser humano y el tiempo que abarca cada una. Las etapas del desarrollo humano ya las vimos, pero vamos a ver en qué tiempo se presenta cada una, cuál es su desarrollo. La primera dijimos que era la prenatal y se da lo que es desde que se da la fecundación hasta que nace. Dentro del desarrollo del ser humano precede la infancia, se desarrolla en el vientre. Esta etapa de prenatal se da entre lo que cuando el bebé se encuentra dentro del vientre materno, también llamado embarazo, y transcurre desde la concepción de la fecundación del nuevo ser hasta que nace, hasta que se da el parto. La infancia, la volvemos a mencionar, se da en la etapa de 6 años de edad, es la etapa comprendida entre, después de que nace el nacimiento, hasta los 6 años de edad. El ser humano se interesa en ejercitar sus órganos sensoriales, movimientos, lenguajes y manipula de forma repentina. Es decir, es todo el aprendizaje que tienen los niños de 0 a 6 años. La niñez se da entre la etapa de 6 y 12 años. Coincide con la escolarización o ingreso del niño en la escuela primaria, lo que significa la convivencia con otros seres humanos. La adolescencia se da entre la edad de 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro, o sea que esta edad puede variar dependiendo del desarrollo que haya tenido cada persona. En esta edad se deja de ser niño, aunque todavía no se ha alcanzado la madurez y el equilibrio propio de un individuo en la etapa de la juventud y la adultez. Tenemos la etapa de la juventud que radica entre los 20 años y 25 años, y recuerda que todo depende de cada individuo.
y en esta etapa se haya más equilibrio entre los jóvenes, con signos mismos y con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia. Después tenemos la etapa de la adultez que se da entre los 25 y 60 años y en esta etapa de desarrollo la vida está totalmente equilibrada en la mayoría de las gentes. Se da lo que es, en muchas de las personas se forman las familias, ya consiguen trabajos estables, etcétera. Por último, tenemos la etapa de la ancianidad o la vejez, que se da aproximadamente a los 60 años y más hasta que se muere la persona, hasta que se da el fallecimiento. Se caracteriza por ser una creciente disminución de la fuerza física, o sea, ya no pueden hacer cosas que antes hacían. Dicha disminución a su vez ocasiona progresivas bajadas de la actividad intelectual y mental en general. Y estas serían las etapas de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Después, en el inciso B, van a formar comunidades, o sea, equipos, y cada uno elija una etapa del desarrollo humano y se van a organizar para entrevistar a personas de su comunidad y van a identificar en qué etapa del desarrollo están, así como las necesidades y el cuidado que se requieren. En caso de las personas que estén en la primera etapa del desarrollo, deberán entrevistar a uno de sus padres o su familiar. Por ejemplo, en mi equipo nos tocó la etapa de la ancianidad o la vejez. Si a ti te tocó la etapa de la infancia o si te tocó la etapa de la adolescencia, ustedes van a tener que investigar y hacer esto. Van a entrevistar a personas de acuerdo a la etapa que les haya tocado. Si a ti te tocó las primeras etapas, vas a tener que entrevistar a sus padres porque muy probablemente pues los niños de 0 a 6 años no sepan responder todas las preguntas o los que son que están ahí embarazadas las personas, pues el niño no puede responder nada porque todavía ni nace ni siquiera sabe absolutamente nada de la vida. Así es que en esas etapas tendrías que entrevistar a los padres. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al inciso D. Después de que ya tengan asignada la etapa que van a utilizar para hacer la actividad, vamos a ver en qué consiste. Con la comunidad que conformaron, determinen el intervalo de edad que deben tener las personas que participarán en su investigación. Así es que yo, siguiendo con el ejemplo, a mí me tocó hacer la etapa de la ancianidad, por lo que a las personas que yo voy a entrevistar serían de 60 años o más. Así es que ahí fíjate bien qué etapa te toca para ver si vas a entrevistar a jóvenes o adultos mayores o adultos, etcétera. Después vas a fijarte sobre el número de personas que van a entrevistar. Aquí le van a tener que preguntar a la maestra a cuántas personas van a entrevistar por equipo. Por ejemplo, resulta que mi maestra dijo que como somos 5 personas en el equipo, debíamos hacer 2 entrevistas por persona. Es decir, que por el equipo iban a hacer 10 entrevistas. Aquí ustedes tienen que preguntarle a su maestra cuántas entrevistas les va a tocar de manera individual. El lugar y la fecha en donde se efectuarán las entrevistas también las tienen ustedes que determinar. En su cuaderno escriban las preguntas que harán a los participantes. Por ejemplo, nosotros elegimos o vamos a hacer 5 preguntas. Cuando empieza la etapa de la ancianidad, porque esta fue la que a mí me tocó. Si a ti te tocó de la juventud o de la madurez, ustedes harían las preguntas de acuerdo a su etapa. Cómo se sienten en esta etapa, cuáles son los beneficios que se pueden tener en la etapa, cuáles son los cuidados que se requieren en esta etapa de la ancianidad y qué necesidades tienen. Después de que ya tengan sus preguntas, van a llevar a cabo la entrevista. Si es posible,
Pueden grabar, aquí te lo está diciendo en el libro, o pueden hacer un video y no olviden solicitar permiso para ello a las personas entrevistadas. También pueden hacer anotaciones en su cuaderno para registrar la información. Lo que yo hice fue entrevistar y escribir las respuestas. Esta fue la primera respuesta de cuándo empieza la etapa de la ancianidad y ellos me dijeron que comenzaba a los 60 años hasta se morían. ¿Cómo se sienten? Me respondieron que aparecen sentimientos y emociones como de angustia, tristeza, miedo, el estrés, la impotencia, de que ya no pueden hacer cosas, aparece la desesperanza, se sienten cansados, con algunos dolores o achaques. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden tener en esta etapa? Me respondieron que los beneficios son descuentos de transportes, viajes, les dan las primeras filas cuando llegan a un lugar, les dicen pase usted por acá y le dan el primer lugar, los atienden primero que a otros, la mayoría de las veces les ceden los asientos en los camiones o dependiendo de donde estén. Los nietos los consienten y los cuidan, así como los hijos les dan atenciones. ¿Cuáles son los cuidados que se requieren en esta etapa? Los cuidados son que se deben de vigilar y garantizar, porque muchas gentes mayores no se pueden bañar solos, así es que requieren de ayuda para que los bañen, para que les den sus medicinas, los estén checando de sus enfermedades, etcétera. ¿Qué necesidades tiene? Bueno, las necesidades que me mencionaron son que requieren de una higiene personal y a veces especializada. También requieren de un control de medicamentos. Muchas veces los medicamentos los controlan los hijos. Requieren de mayor hidratación, mayor cuidado de la piel, de uñas, ojos, etc. Entonces, ustedes van a responder sus preguntas. Aquí te dejo algunas. Recuerda que esta es la etapa de la ancianidad o la vejez. Y acá te dice que pidan autorización para sacar fotografías o bien hacer algún dibujo de las características de las personas que hayan entrevistado. Una vez hecha la entrevista, van a verificar los audios, van a verificar videos o las notas y en conjunto determinen las características de los entrevistados que indicaron, es decir, que a ustedes les tocaron la etapa de la vejez, van a determinar cuáles son las características en total de cada una de las preguntas que hayan hecho. Después, en el punto número 3, de manera individual, pero sin olvidar lo aprendido, en tu comunidad escribe en tu cuaderno las etapas del desarrollo en las que te encuentras. Entonces, si tú estás en cuarto año y tienes entre 6 y 12 años, estarías en la etapa de la niñez. Los cambios físicos y emocionales que has notado, tú aquí vas a investigarlos. Por ejemplo, si tú estás en la etapa de la niñez entre los 6 y 12 años, tendrás cosas como se duplica tu peso, a partir de los 6 y 7 años te pierden los dientes, te dan estirones, o sea, creces entre los 9 y 11 años, los huesos aumentan su longitud y sufren dolores a veces durante las noches por el crecimiento. La fuerza y las habilidades atléticas mejoran, va perdiendo esa flexibilidad que tienen los bebés, o sea que ya no puedes doblarte como antes. También se dan las capacidades motrices de varones y chicas, aumenta y otras cosas que aquí yo te los dejo por si te sirven. Luego el siguiente tema sería cómo están conformados los aparatos reproductores. La reproducción es el proceso biológico natural por el cual los seres vivos procrean nuevos individuos de su especie. La reproducción sexual implica la unión de un gameto o célula femenina llamada óvulo con un gameto que viene siendo el espermatozoide que se une al óvulo. A dicha unión se le denomina fecundación. Cuando se une un óvulo de la mujer con un espermatozoide del hombre se llama fecundación. Este proceso ocurre porque los seres humanos y otra gran cantidad de seres vivos tienen órganos sexuales que son los encargados de la reproducción, desde la producción y maduración de gametos
la fecundación y el desarrollo del nuevo ser hasta el momento de su nacimiento. Los materiales que se requieren para hacer la siguiente actividad es un cartón de reuso de 57 por 87 centímetros, o sea que sí es un cartón bastante grandecito, y un montón de acuarelas. De manera individual y sin olvidar el trabajo en comunidad, investiga con el apoyo de un adulto en alguna biblioteca pública o en otros medios como el Internet. ¿Qué es lo que vas a investigar? Vas a investigar la estructura y función de los aparatos reproductores, tanto masculinos como el femenino de los seres humanos, y registra la información en tu cuaderno. Así es que aquí te traigo información acerca del aparato reproductor masculino, que tiene genitales internos, pero también externos. Y las funciones de las partes del aparato reproductor masculino son las siguientes. Mira, aquí está cómo funcionan los testículos, el escroto, el pene, el conducto deferente, la próstata, las vesículas seminales, la uretra. Y te dejo un esquema del aparato masculino para que puedas sacar información de esta parte de lo que es el aparato reproductor masculino. Del femenino, aquí te pongo sobre su definición. De igual manera, los elementos o partes del aparato reproductivo femenino que vienen siendo los ovarios y su función, trompas de falopio y su función, el útero y su función, así como la vagina y cuál es la función, la vulva, y aquí tenemos el monte Venus, labios mayores y menores, el clítoris, vestíbulo de la vagina, glándulas vestibulares. Y también del mismo modo te dejo este esquema del aparato reproductor femenino para que puedas tú tener la información y contestar esta parte del libro. Después, en el punto número 2, te dice que formen comunidades, o sea, equipos, y tomen acuerdos sobre quién explicará el aparato reproductor masculino y quién el femenino. Aquí ustedes se tienen que poner de acuerdo con la maestra y su equipo para poder exponer lo que previamente investigaron. Y en un cartón, ¿qué es lo que vas a hacer con el cartón que les pidieron? Van a dibujar el aparato reproductor que les tocó e identifiquen las siguientes partes. Es decir, que en su cartón van a dibujar, por ejemplo, el aparato femenino y van a identificar las siguientes partes. Las trompas de falopio, que serían estas. El ovario, que sería este que está aquí. El útero, que sería toda esta parte donde se produce el bebé, cuando ahí está creciendo el bebé dentro del útero. La vagina, que sería esta. El cervix, que sería este que está aquí. También vas a identificar los labios mayores que se encuentran afuerita. Los labios menores se encuentran adentro de los labios mayores. La uretra, que es por donde sale la pipí, que se encuentra por aquí. Y el clítoris, que se encuentra atrásito de la uretra. Listo. Esto lo vas a dibujar en el cartón. Recuerda que dependiendo de lo que te haya tocado dibujar, si el de la mujer o el del hombre. El del hombre, aquí te lo pongo, lo puedes dibujar algo así. Aquí tenemos la próstata, la vesícula seminal, que sería esta, la vejiga, la uretra, que sería este conducto, el pene, que vendría siendo todo esto es el pene. El glande, que sería solo este. Los testículos, que serían todo esto. En este caso, internamente sería este. El escroto, que sería esta parte de acá. El prepucio, que es lo que es el pellejo o el pellejillo que cubre al pene. El conducto deferente, que se encuentra adentro, de manera interna, que sería este. Y el epididismo, que sería este que está por aquí. Listo. Estando en la página 140 de tu libro, vamos a ver el inciso B. Dice así: en su comunidad busquen información sobre las funciones de cada una de las partes que conforman los aparatos reproductores.
En páginas anteriores ya te habían pedido esta información, pero si no la tienes, aquí te la volvemos a proporcionar. Dentro de lo que es el aparato reproductor femenino, los ovarios son órganos que con forma ovalada, que son los encargados de producir las células reproductoras femeninas. O sea, los óvulos son los que, cuando llegue el espermatozoide, van a formar a lo que es el nuevo ser, el bebé. Tenemos las trompas de falopio, que son unos conductos en los que se produce la fecundación del óvulo y que sirven para transportar los óvulos fecundados hacia el útero. El útero, su función es hueco y sirve para alojar el feto y fomentar su desarrollo. La vagina es un conducto que conecta las partes del aparato reproductor femenino con el exterior, va desde la abertura hasta el útero. La vulva se encuentra en la parte externa del sistema reproductor femenino y se encarga de proteger la vagina y la uretra. Dentro de la vulva hay un conjunto de órganos llamados órganos sexuales primarios. Estos son los siguientes. El monte de Venus es una zona abultada que se encuentra justo encima de la apertura del vaginal. Tenemos los labios mayores y menores, que son dos pliegues que bordean y protegen la vulva y lubrican la piel de la vulva. El clítoris es el órgano sensitivo que se ubica entre la parte superior de los labios. Tenemos el vestíbulo de la vagina y las glándulas vestibulares. Ahora vamos a empezar a decir las funciones de las partes del aparato reproductor masculino. Tenemos los testículos. Estos dos órganos tienen una forma ovalada y son los encargados de crear los espermatozoides. Tenemos el escroto, que viene siendo una capa de piel que tiene la función de proteger y sostener los testículos. El pene es el órgano que se usa para sacar tanto espermatozoides al exterior a través de la uretra y tiene dos partes, el tronco y el glande. Seguimos con el conducto deferente. Es un tubo que tiene la forma espiral y que sirve para llevar los espermatozoides fuera de la bolsa escrotal. Tenemos la próstata. Su función es fabricar un líquido que da energía a las células reproductoras para facilitar el movimiento de los espermatozoides. Vesículas seminales se encuentran por encima de la próstata y producen gran parte del líquido seminal. Tenemos la uretra. Es un conducto que va desde la vejiga urinaria hasta el exterior, pasando por el pene. La uretra sirve para conducir los espermatozoides a la orina, o también conduce lo que es la orina al exterior. Seguimos entonces con comprendemos. Los materiales que se requieren para la siguiente actividad son fotografías o dibujos realizados en esta parte del proyecto, que se llama ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características? Ahí debiste haber hecho dibujos o fotografías, y si no, aquí es momento de que las tengas. Se requiere de una cartulina, 3 metros de lazo o mecate y 20 pinzas para colgar ropa. De acuerdo con las actividades realizadas para contestar la pregunta ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus principales características? Recuerda que en esta etapa se buscó información y se hicieron dibujos o bien se sacaron fotografías. En tu comunidad, o sea, en tu salón o con tu equipo, haz lo siguiente. Revisen los audios y los videos de las notas en donde ustedes, recuerda que hicieron una encuesta a diferentes personas. Ahí los van a revisar esa información recabada durante estas entrevistas, más bien fueron entrevistas. Determinen las principales características de cada etapa de acuerdo a lo que les haya tocado y que hayan entrevistado, y registren los datos en la siguiente tabla. O sea que es momento de analizar la información de las entrevistas. Datos generales de los participantes. Esta sería la primera tabla en donde, de acuerdo a su análisis, van a ir colocando la información. Van a determinar cuál es el número total de participantes. Por ejemplo, en mi equipo se hicieron 10 entrevistas, por lo cual son 10 participantes. Tú tienes que contabilizar
¿Cuántas personas se entrevistaron? Número de participantes del género masculino fueron 5 hombres a los que entrevistamos. Por tal motivo, del género femenino fueron 5 mujeres. La siguiente tabla se llama datos generales de los participantes. Aquí ustedes van a investigar el rango de edad a las personas que entrevistaron y el número de participantes de cada rango de edad. Si te das cuenta, van a clasificarlos en 3 rangos de edad. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a personas que estaban entre 60 y 70 años y fueron 3 entrevistados. Este sería un rango. El otro rango fue de 71 a 80 años de edad y participaron 6 personas. Y por acá participaron de 81 a 100 años de edad, que sería el tercer rango de edad, y solo participó una persona. En total, si tú sumas los números de participantes, te debe de ser igual al dato de la tabla anterior. La tercera tabla se llama características de la etapa del desarrollo de los participantes. Recuerda que estas tablas van a ser de acuerdo a la etapa que ustedes investigaron. Así es que muy probablemente van a seguir trabajando en equipo. La primera columna te dice características de las etapas, de la etapa del desarrollo que están viviendo, número de participantes. Yo estoy trabajando con la etapa de la vejez. Así es que aquí las características de esta etapa fueron, de acuerdo, fueron que personas que están siendo cuidadas y atendidas por sus hijos y nietos toman medicinas y son llevados al médico. Es decir, que una de las preguntas cubrió esta característica y me dijeron que fueron el número de participantes que dieron estas respuestas, de acuerdo al análisis, fueron 4. Otra de las características fueron que existía un grupo de personas con estas características donde este grupo suele vivir, son personas ya grandes. Recuerda que la etapa que yo estoy analizando es la vejez. Estas pueden vivir en sus viviendas solos, es decir, que viven en sus casas solos, son visitados por familiares y toman medicina y hacen deportes. Dentro de los participantes, 4 tenían estas características. Y te reitero, yo estoy trabajando con la etapa de la vejez. Otra de las características o grupos de personas, de acuerdo a lo que entrevistamos, pudimos clasificarla en este otro grupo. Personas que viven solos, pero cerca de algún familiar que están al pendiente de ellos, son dinámicos, casi no toman medicina y conviven mucho con los hijos y los nietos. Aquí participaron entonces 2 personas. Entonces, cuando estés haciendo esta tabla, te tienes que fijar en qué características se repiten más y vas a ir formando los grupos y el número de participantes de acuerdo a lo que se repiten. Listo. Ahora, en tu cuaderno te dice que vas a elaborar gráficas de barras para representar los datos de las 2 primeras tablas. Piense con el siguiente ejemplo. Entonces vamos a analizar el ejemplo. Tenemos por acá que la tabla debe de tener un título. Y dentro de los datos que se pueden observar, se usaron lo que son el masculino. Los masculinos participaron 8 personas. Y del femenino participaron 11 personas. Si te das cuenta, la gráfica en la parte de acá pusieron género y pusieron masculino y femenino. Y por acá están poniendo las tabulaciones. Van aumentando de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por lo que aquí en en el primer dato es 8 y aquí pusieron la gráfica de barras, viene siendo esta,
y la del 11 está entre el 10 y 12, corresponde esta. Ahora vamos a graficar la primera tabla. Graficando las tablas, esta sería la tabla que yo estoy teniendo de acuerdo a los datos de las entrevistas que yo hice a las personas mayores, porque nuevamente te recuerdo que yo estoy haciendo el ejercicio de la etapa de la vejez. Entonces, estos son mis datos. Aquí ya estoy haciendo mi gráfica y voy a ponerle aquí género masculino y género femenino, que serían los participantes. Mira, género masculino y género femenino. Aquí voy a poner mi tabulador y va también aumentando de 2 en 2. Recuerda que esto puede variar dependiendo de la cantidad de personas que hayan encuestado, entrevistado. Luego, aquí voy a poner la primera barra, género masculino, son 5, por eso está entre 4 y 6. Y por acá vuelvo a graficar y es 5, por lo cual el valor está entre 4 y 6. Entonces, así quedaría mi primera gráfica y bien importante el título. Yo le puse gráfica de participantes por género masculino y femenino. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente gráfica. La tabla número 2. Datos generales de los participantes. Tenemos los de rango. Rangos de 60 a 70 fueron 3. De 71 a 80 fueron 6. Y de 81 a 100 años fueron un participante. Aquí ya estoy haciendo mi gráfica. Y estos serían los datos. Aquí voy a empezar a poner acá en la parte de abajo los rangos de edad de 60 a 70 que corresponde acá. De 71 a 80 y voy a poner por último de 81 a 100. Voy a poner entonces mis números tabuladores, van aumentando de 2 en 2 hasta el 10. ¿Y por qué hasta el 10? Porque el número más grande que voy a graficar es 6, así es que hasta me va a sobrar espacio. Comienzo entonces, la primera me indica 3, es decir que está entre el 2 y el 4, por eso lo puse a esta altura. Ahora de 71 a 80 son 6, que va a aumentar hasta acá. Y el último sería una persona que indicaría del 0 al 2, iría más o menos aquí, que corresponde a aquí. Por último le voy a poner su título, gráficas de participantes por rango de edades de adultos mayores. Recuerda que esta gráfica será diferente dependiendo de la cantidad de participantes que ustedes hayan entrevistado, así como del rango de edad que ustedes hayan hecho, dependiendo de la etapa que les tocó investigar. Después de esto, recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos entonces con la tabla número 3 porque la maestra dijo que también podíamos graficar esta tabla. Entonces, aquí estos son los datos que yo voy a graficar. Te lo piden que grafiques esta, ahí te va la explicación. Aquí estoy poniendo el tabulador de 0 a 10 porque mi número máximo, si te das, es 4, por lo que aquí me van a sobrar. Voy a poner estas características para poderlas graficar. Personas que están siendo cuidadas y atendidas por sus hijos y nietos, toman medicina y son llevadas al médico. Esto recuerda que es dependiendo de la etapa que ustedes investigaron. En mi caso son etapas de la vejez o adultez. Y luego por acá voy a poner personas que pueden vivir en sus viviendas solos, son visitados por familiares, toman medicinas y hacen deportes. Y la tercera serían personas que viven solos pero cerca de algún familiar, que están al pendiente de ellos, son dinámicos, casi no toman medicina, conviven mucho con los hijos y los nietos. Voy a empezar a graficar y sería 4, por acá también sería 4. Y por acá serían 2, que abarcaría aquí.
Estoy poniendo sus valores y su título. Gráfica de las características de cómo viven las personas adultas. ¡Oh, my God! Después de eso, si te dejaron de tarea esta parte del libro de la página 142, te dice que noten que la segunda tabla, las categorías son números, los rangos de edad, es lo que te está diciendo que te fijes. Pero antes vamos a leer esta parte de tu libro donde dice que cuando trabajas con información cualitativa, puedes interpretarla en categorías numéricas y contar cuántas veces la información registrada pertenece a cada una. Esta información es importante para poder responder este. Entonces, esta tabla, que sería la segunda tabla, sus valores te preguntan aquí cómo se les llama a este tipo de información donde tienes valores numéricos. Y a esta información, que puede ser graficada por números, porque aquí tienen números, valores numéricos, se les llama datos cuantitativos. Ahora, en la primera y tercera tabla, la categoría no necesariamente son numéricas, o sea, se pueden hacer, la información la puedes sacar de manera numérica o no, es lo que te está diciendo aquí. En la primera y tercera tabla, las categorías no necesariamente son numéricas, sino que describen cualidades o características y probablemente están expresadas con palabras. Te pregunta, ¿cómo se llama este tipo de información? Como en este caso, aunque yo aquí sí la pude poner de manera numérica, pero cuando no, a este tipo de información se le llama datos cualitativos, porque si te das cuenta, tú tienes que analizar las respuestas y ir formando grupos de manera que tú digas, este grupo está formado por estas características, este otro por estas y este otro por esta. A estos datos se les llama cualitativos porque vas a valorar las cualidades. Listo. Pasemos al inciso E. Te dice que vas a elaborar una gráfica de barra donde registren las etapas, pero mira, aquí si te das cuenta ya van a entrar en función todas las etapas de desarrollo de los participantes. Ya no vas a tomar en cuenta solo la etapa de tu equipo que te haya tocado, sino todas las etapas. Piense con el siguiente ejemplo. Entonces, aquí le tienes que preguntar a tu maestra, porque en esta gráfica que van a hacer ustedes, se requiere que tomen los datos de todas las etapas de la encuesta. De las encuestas, mira, aquí van a tomar todos los datos de todas las encuestas que hicieron en su salón, ya no en su equipo, sino en su salón, para poder graficar, mira. Entonces, te explico cómo. Aquí vas a poner fase prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad o vejez, porque posiblemente tu maestra solo te dé los datos y tú tengas que graficarlos. Entonces, en la parte de abajo vas a poner las diferentes etapas. En mi caso, yo estuve haciendo el ejercicio con esta etapa, pero si te das cuenta, aquí ya entran todas. Por acá vas a poner en los tabuladores, de acuerdo al número más grande, le vas a poner un rango más, para que luego empieces a graficar de acuerdo a los datos que ustedes recaben en clase o que les dé la maestra. Determinen cuáles son las principales características de las etapas del desarrollo que investigaron. Aquí nuevamente se van a ir al trabajo que ustedes hicieron a su etapa y escríbenla en una cartulina. Peguen la cartulina en un lugar visible y tomen un lazo o mecate y a manera de tendedero amarren los extremos en dos lugares diferentes del salón. Así es que en mi cartulina yo le voy a poner como título etapa ancianidad o vejez y voy a ponerle estas características que yo considero importantes. La edad, esta etapa se da entre 60 hasta que mueran las personas. Aquí tú también le puedes
poner la edad de tu etapa, las características generales de tu etapa, por ejemplo, en la mía, que es la vejez, se caracteriza por una creciente disminución de la fuerza física, ocasionando menor actividad física, intelectual y mental. También le voy a poner los cuidados que requiere esa etapa, en este caso sería de la vejez, las ventajas que tienen los ancianos, y aquí le estoy diciendo como el pago del predial, les hacen descuentos, les hacen descuento en los transportes, etcétera. Su desarrollo que tienen en esa etapa, en este caso es la vejez, y también le voy a colocar las enfermedades más comunes que tienen en esta etapa. En este caso yo estoy hablando de la vejez, como que tienen los ancianos, muchos ancianos padecen de diabetes, hipertensión arterial, cegueras, cataratas, etcétera. Entonces aquí te dejo una idea de las características más importantes que tú puedes analizar y colocar en tu cartulina. Con pinzas de ropa cuelguen en orden cronológico las fotografías o dibujos que hicieron de acuerdo con las etapas de desarrollo y en comunidad y con la información del tendedero comenten las características de la etapa del desarrollo, es decir, que ahí van a exponer. Seguimos entonces en la página 143 y pasamos a socializamos y aplicamos. Se van a reunir en comunidades para hacer la siguiente actividad, cuyo objetivo es conocer la estructura y las características de los aparatos reproductores. ¿Qué es lo que van a hacer? En el inciso A van a elegir un modelo del aparato reproductor, es decir, o van a hacer el aparato femenino o el aparato masculino que quieran elaborar, ya sea que se los asigne su maestro o ustedes lo seleccionen. Los elementos para hacer el modelo del aparato reproductor femenino son estos: una botella de refresco de 3 litros, 2 botellas de refresco de medio litro, un cartón 50 por 50 centímetros, o sea, un cartón bastante grande. Se requieren 6 bolas de unicel de 1 centímetro de diámetro, plastilina de 2 colores, de preferencia rosa y roja, una jeringa, 50 centímetros de manguera transparente, de media pulgada, de un cuarto de pulgada, abertura debe de ser de un cuarto de pulgada, silicón frío, pintura magenta, rosa, claro, negro, rojo y amarillo, o sea que se requieren varias pinturitas, un palillo, tijeras, 200 mililitros de agua, un vaso de plástico y un plumón negro. Vamos a comenzar con la explicación. El procedimiento es, número 1, deben de cortar la parte superior de la botella de 3 litros, van a usar la botella de 3 litros a una distancia de 13 centímetros de la boquilla. Esta es la boquilla y de aquí para acá deben hacer un corte de 13 centímetros. De aquí a acá van a hacer un corte de 13 centímetros. Número 2. Después van a tomar la parte superior, esta parte, córtenla por la mitad y resérvenla. Esta parte representará el útero de la matriz, así es que la van a partir por la mitad. Número 3. Tomen una botella de medio litro y corten la parte superior, esta parte de acá, a una distancia de 7 centímetros para representar la parte final de una de las trompas de falopio. También corten su base. Entonces, aquí van a tomarla y van a cortarla a una distancia de 7 centímetros. También corten su base. Es decir, que van a cortar esta parte para representar parte de lo que es la trompa de falopio. Listo. Luego, en el paso 4, corten a lo largo lo que resta del envase y píntenlo de color magenta. O sea que lo van a pintar, van a recortar, dándole un terminado padre y lo van a pintar de color magenta. El número 5
te dice que pinten de amarillo la base que acaban de recortar para representar lo que es un ovario. Entonces, este va a ser de color magenta y este de color amarillo. En el paso número 6, vas a tomar el cartón y vas a dibujar la silueta del aparato reproductor femenino, asegurándose, dibujando, de que quepan las dos partes de la botella, de las botellas que recortaron, remarquen el contorno con plumón negro. O sea que van a dibujar el aparato femenino, pero asegúrate que aquí quepa lo que es la botella de la botella grande, junto con la parte de arriba de la botella. De igual manera, fíjense que la separación sea la adecuada porque aquí van a representar los ovarios. Por acá van a representar las trompas de falopio. O sea que el dibujo va a ser bastante grande. Después en el punto 7, te dice que dibujen al interior del esquema las partes restantes como las paredes, el cuello del útero y la vagina. O sea que en tu dibujo, ya este es el dibujo externo y el dibujo externo. Y por acá tendrías que hacer el dibujo interno de las paredes, que serían las paredes del útero. Por acá tendrías que dibujar las paredes de la vagina. Estas serían las paredes de la vagina. Para que las dibujes, te guíes en las botellas para que te quede bien especificado. 8. Corten la segunda botella de medio litro aproximadamente a 7 centímetros de la boquilla, o sea que de aquí hacia acá debe de haber una longitud de 7 centímetros de la boquilla para representar lo que sería la otra trompa de falopio, que sería esta parte de acá. Corten también la base, vas a cortar también la base como en la botella anterior y la vas a pintar de color amarillo. Estos serían los ovarios, y por acá lo serían los ovarios, y esta parte de las botellas pequeñas serían las trompas falopio, como lo ves aquí en el esquema. En el punto número 9 van a acomoden las bases de la botella de medio litro para representar los ovarios y las partes superiores pinten estas últimas de color rojo. Estas van a pintarlas de color rojo y las van a colocar en su esquema que previamente dibujaron. En el punto número 10, pasen la manguera, vas a dar la manguera por la representación de una de las trompas de falopio. Por ejemplo, aquí se ve la manguera, la vas a pasar entre lo que es la botella, bueno, la parte de arriba de la botella, y hagan un corte en la parte central a manera de ranura de un medio centímetro de ancho para que la manguera salga por la parte del fondo. Es decir que aquí, esta parte de acá, vas a hacer un corte de medio centímetro y vas a meter aquí en esta parte, vas a meter la manguera, vas a meter o introducir la manguera para que salga por afuera. Y esto sería la instrucción que te está dando el número 10. Ahora pasemos al número 11. En el centro del útero hagan un orificio que esté conectado por la parte de atrás con la jeringa y la manguera. Asegúrense de que el otro extremo de la manguera llegue hasta la parte que representa la vagina. O sea que la manguera va a seguir pasando por acá y por aquí tiene que llegar hasta, la manguera tiene que llegar hasta lo que representa la vagina, hasta por acá. Por la parte de atrás te dice que
el orificio que tú hiciste, la manguera por la parte de atrás del cartón, la vas a conectar la jeringa con la manguera. Número 12. Cubran con plastilina de un color el cuerpo del útero, con el otro color las paredes del útero y las trompas de falopio. Es decir, que en esta parte de acá le van a poner un color que va a representar un color de plastilina. Va a representar el cuerpo del útero, la parte de acá. Todo esto parte de acá va a representar el cuerpo del útero, porque recuerda que el útero es esta parte, las paredes del útero y las trompas de falopio, de tal manera que una parte va a tener un color, lo que es las paredes del útero, otro color va a tener la parte del útero y otro color va a tener las trompas de falopio, de acuerdo a lo que dice aquí, mira. Cubran con plastilina de un color el cuerpo del útero sería este, con otro color las paredes del útero, que sería la parte de afuera, y las trompas de falopio. Aquí tendrías que preguntarle a la maestra si las trompas de falopio van a tener el mismo color que las paredes del útero. Lo más seguro es que tu maestra te diga que las trompas de falopio van a tener un color, las paredes del útero otro color y otro color diferente, lo que es en sí el útero. Número 13. Pinten de color rosa claro el resto de la representación del aparato reproductor y de color negro el cartón restante. Entonces, de acuerdo a este dibujo, quedaría así, mira, la manguera representaría aquí, la manguera por acá, recuerda que aquí va a ir esta parte de la botella que representan las trompas de falopio, y entonces, mira, esta parte representan las paredes del útero, por lo que vas a tener que poner de plastilina de aquí, color oscuro que representa el útero, por acá, de acuerdo a cómo se ve aquí, es de color carnita. Por acá, si te das cuenta que es la parte de la vagina, está representado por otro color. Vamos a ver el punto 14. Coloquen, exponiendo la parte interna, la botella pintada de rojo o rosa en la parte que representa a la vagina, ya aquí, cuidando que la punta de la manguera quede sobre el envase, tratando de que pueda pasar libremente. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al paso número 15. Tu maqueta debe de empezarse a ver de esta manera. Mira, la manguera, si te das cuenta, va por aquí. Debe de pasar por abajo de lo que es la otra botella, porque esta parte de aquí es la botella más grande, pero puesta hacia abajo, conectando con la vagina. Con silicón peguen sobre la representación del útero, esta parte de aquí, la parte que recortaron del envase, esta parte superior del es esta, con la boquilla hacia abajo. Mira, la boquilla va a ir hacia abajo, de tal manera que la manguera quede, de tal manera que aquí la manguera va a estar conectada de parte de la botella, que está abajo, y hacia la parte, la otra manguera que va a estar conectada con la boquilla de la botella más grande. 16. Al final de cada trompa de falopio, coloquen una de las boquillas, que pintaron de color amarillo
la base de la botella pintada de amarillo para representar los ovarios, o sea que van a pegarlos en esta posición. 17. Esto así ya quedaría lo que es la maqueta o la representación del aparato reproductor. Ahora, en el punto 17 te dice que coloquen los nombres de los órganos que conforman el aparato reproductor femenino. Entonces quedaría así. Después de que ya tengas hecha tu maqueta, aquí colocarías a un ladito nombre y le pondrías varios, la vagina que sería esta, labios mayores que representarían las que están de afuera, de dibujarlo también, el clítoris que estaría por esta parte, la uretra que también sería por ahí, nada más que ustedes la están poniendo aquí con esta, pero puedes indicar dónde debe de estar, labios menores que se encuentran adentro de labios mayores, cervix, útero, de falopio y listo. Y la maestra dice que coloquen los nombres de las paredes de la matriz o alguna otra cosa más, colócalo. 18. Peguen sobre la base de la representación del ovario 5 bolas de unicel para simular los óvulos que se encuentran en un proceso de maduración. O sea que en tu maqueta vas a colocarle en esta parte de aquí la representación de los óvulos 5 y después vas a insertar una bola de unicel en el bolillo, el palillo, vas a insertarlo en el palillo, colóquenla en la matriz para simbolizar un óvulo maduro. O sea, vas a meter en la parte de acá lo que es la matriz, una bola de unicel más que representaría el óvulo maduro. Número 20. En el vaso de plástico disuelvan en agua un poco de pintura roja para representar la sangre menstrual. Coloquen la mezcla en la jeringa que se encuentra en la parte de atrás de tu maqueta y simulen el recorrido del óvulo, van a simular hasta el útero por la canaleta que hicieron en una de las trompas de falopio. Al no haber fecundación, ¿qué es lo que va a pasar? Se desprende todo el endometrio que se encuentra en la parte de por acá y de por acá, van a representar como si tuvieran el sangrado menstrual. A todo este proceso se le conoce como menstruación cuando el óvulo no es fecundado, las paredes que estaban recubiertas, que vendría siendo el endometrio, usadas y salen siendo lo que es la menstruación. Pongan su modelo al resto de la comunidad escolar. Ahora, vamos a ver los materiales que se requieren para el modelo del aparato reproductor masculino si es que decides hacerlo. Los materiales son un dibujo del aparato sexual masculino como pero tu dibujo debe de ser grande, de 50 por 40 centímetros aproximadamente. Bastante grande debe de ser tu dibujo. Deben de tener un cartón de 60 por 60, papel carbón, pedazo de cartulina de 15 por 4 centímetros, pinturas de colores, de los colores son café, rosa claro, amarillo y negro, palo de madera de 20 centímetros, un vaso de plástico, cinta adhesiva, manguera, silicón frío, 50 centímetros de manguera transparente, de 1/4 de pulgada, 150 mililitros de agua, pintura blanca, una jeringa, un clip y un montón de paciencia para hacer la maqueta del aparato reproductor masculino. Con la ayuda del papel carbón, vamos a ver el procedimiento. Vas a traer el papel carbón o papel calca, van a calquen en el cartón el dibujo del aparato reproductor masculino excluyendo la parte del pene, o sea que van a dibujar todo excepto el dibujo de la parte del pene. Todo lo demás lo van a dibujar. En otra parte del cartón dibujen
y recorten la representación del pene. O sea, en otra parte del cartón van a dibujar la representación del pene erecto, o sea, cuando está totalmente recto. Y sus partes internas, como lo vemos aquí. Cuiden la proporción con las otras partes de la representación. Es decir, que el pene, cuando ustedes lo dibujen, no sea demasiado un dibujo pequeñito o demasiado exageradamente grande. Cuiden que sea proporcional al dibujo de ese mismo aparato reproductor. Ahora, paso 3. Con el trozo de cartulina de 15 por 4 centímetros, formen un pequeño abanico, como se muestra aquí, pequeño abanico, con dobleces, adelante, atrás, para formar un abanico, dejando 2 centímetros de cada extremo sin doblar para adherirlo al cartón, como se ve aquí. Con el abanico, unan los dibujos del pene y el resto de la parte del órgano sexual en la cara del cartón en blanco. De esta manera, mira, la parte donde no está todo lo representado en la parte de atrás, van a el abanico aquí, viendo el pene con la otra parte del aparato. Peguen el palo de madera a la parte móvil del pene de esta manera. Lo van a pegar en esta parte de acá. 6. Fijen el palo de madera a la parte de atrás del modelo, en la parte donde no están todas lo dibujado. Ahí lo van a fijar. Coloquen un clip que permita que el palo de madera se atore y mantenga el dibujo del pene recto, para que ustedes puedan manipular y hacer como crece el pene o se retrae. Y lo van a asegurar con un clip, como se ve aquí. Para evitar que la representación del pene se vaya hacia el frente, peguen una cinta adhesiva, o sea, la van a asegurar este palo que tienen. Van a asegurar con cinta adhesiva para que el palo de madera no se caiga completamente. Listo. Número 8. En la zona donde estarán representados los testículos, o sea, aquí, en esta parte, por la parte de atrás de tu maqueta, hagan un pequeño orificio, como se ve aquí, van a hacerle un pequeño corte para introducir la manguera y recuerda que van a tener aquí su jeringa, la van a conectar, y vas a tener que estar aquí la manguera, la van a introducir. Pinten todo el contorno del cartón de color rosa con colores diferentes, las demás partes que conforman la maqueta. De esta manera, acá la parte de las pompas, parte de la pierna la van a pintar de color rosa. Todos los demás órganos van a ir pintando de diferentes colores para que se note las diferencias. 10. Inserten la manguera por el orificio que hicieron y péguenla con silicón siguiendo la vía que representa el conducto deferente, la vesícula seminal y la uretra. Es decir, que la manguera, corte que hicieron, pues van a ir corriendo y pegando poco a poco la manguera por todo lo que es la vía del conducto deferente, van a pasar por aquí, luego por acá, hasta salir lo que es en la punta del pene. Listo. 11. Van a conectar la jeringa al extremo de la manguera que se encuentra en la parte trasera del modelo. Coloquen los nombres a las partes del aparato reproductor masculino. Esta sería la próstata, la vesícula seminal, la vejiga, la uretra, el pene vendría siendo todo este, el glande sería en la parte de aquí, los testículos serían estos, pero muy específicamente esta, que lo vas a ir pintando de diferentes colores.
El escroto sería esta parte, la parte de acá. El prepucio sería ese como pellejito que se retrae hacia atrás o hacia adelante. Lo deferente, ya el epidimismo, ya de acá. Listo. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? En el vaso de plástico mezclen agua con pintura blanca para representar el líquido seminal. Y recuerda que en el líquido seminal se van a encontrar los espermatozoides. Van a llenar la jeringa y van a simular el proceso de erección y eyaculación y expongan el modelo que elaboraron con la comunidad escolar. Entonces, prácticamente ya hicieron las dos maquetas. Ahora, reflexionamos el camino andado. Reunidos con la comunidad que conformaron, dialoguen, van a platicar y recapitulen su aprendizaje, los alcanzados, como guía las siguientes preguntas. Así que probablemente o contestan estas preguntas en su salón o se las dejarán de tarea. Vamos a ver, vamos a ir contestando. ¿Qué aprendieron en este proyecto por indagación? Yo aprendí y recordé cuáles son las partes de los aparatos reproductores, tanto masculino y femenino, así como cuál es su función en cada una de sus partes. ¿Qué actividades hicieron para conseguir el mensaje? Proyectos dinámicos, cómo funciona tanto el aparato reproductor, los aparatos reproductivos masculino y femenino, de modo se vio que cada parte, cuál era su nombre. ¿Para qué les puede servir este aprendizaje? Bueno, a mí me puede servir para conocer sus partes, las partes de los órganos sexuales, y así poder conocer cuáles son sus funciones, ver cómo trabaja y en un momento dado, si siento algún dolor en alguna parte del órgano sexual, puedo decir en qué parte o identificarlos. ¿Qué aprendizajes obtuvieron al armar los modelos de los aparatos reproductores? Aprendí cuáles son los elementos que forman tanto, nuevamente, conoce ya más directa todo lo que conforma el aparato reproductor masculino como el femenino, así como sus nombres, su ubicación dentro del cuerpo humano. ¿Cómo podrían mejorar los modelos de los aparatos reproductores que hicieron? Pueden mejorar pintándolos para que sean más fácil de ubicar cada elemento de cada aparato reproductores, o tal vez se pueda hacer mayor escala o que pueda hacerse como una especie de rompecabezas o algo así. ¿Qué actividades podrían hacer para compartir lo aprendido con otras personas de su comunidad? Pueden exponer algunos grados diferentes, o se puede exponer a niños de tercer grado, de cuarto, sexto, para que recuerden o bien conozcan los elementos de manera más divertida y didáctica que conforman el aparato reproductor masculino y femenino. También se pueden hacer una especie de videos explicando y compartiendo a la familia o a la comunidad, o hacer una especie también de museo con las maquetas. Registren las respuestas en su cuaderno. Después de esto, continuamos con compartan su experiencia con el resto de su comunidad y por último, escríbanlos en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en su comunidad para seguir aprendiendo sobre las diferentes etapas del crecimiento y las partes del aparato de lo que son los aparatos reproductores. Así es que en mi salón se acordó realizar una investigación sobre cuáles son las etapas del desarrollo humano y sus definiciones. También se acordó realizar equipos y seleccionar alguna etapa del desarrollo humano para realizar diversas actividades. También se realizó una encuesta o más bien entrevista, aquí sería entrevista,
para conocer cuál era la importancia, la edad que abarca estas etapas o la etapa que te haya seleccionado, cuáles son los cambios físicos, los cambios emocionales, todo lo referente al desarrollo de esa etapa que te haya tocado o que caso se realizó. Se acordó investigar cuáles son los elementos que forman la estructura del aparato reproductor masculino y femenino, así como sus definiciones. Se acordó analizar la encuesta o la entrevista, que es entrevista, y sacar ciertos valores para luego acomodarlos en 3 tablas que se encuentran en el libro. Se acordó realizar diferentes gráficas de acuerdo a los datos y el análisis que se hizo de la entrevista. Recuerda que aquí es entrevista. Se acordó realizar 2 proyectos tipo maquetas dinámicas para ver cómo funciona y cuáles son los elementos del aparato reproductor masculino. Se expusieron lo investigado, así como también se realizaron diversas actividades con las maquetas para ver el funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino. Bueno amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si fue así, te invito a que compartas este video para que otros compañeros de tu salón puedan realizar sus tareas. También te invito a que compartas el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. No olvides suscribirte al canal, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto, bye bye.